Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes hoy para hacer algunas observaciones. Quiero hacer este video porque yo sé que a ustedes les cuesta leer. Ahora, para poder aprender hay que leer mucho y hay que estudiar. Sin embargo, quiero hacer este video para tratar de ayudarlos más a comprender las observaciones sobre las mejoras de las tareas. Yo sé que muchos siguieron por lo menos parte de las indicaciones que les di en el primer proyecto, pero así todo sigue habiendo muchísimos errores que se repiten en todos los trabajos. Entonces, quiero hacer énfasis para ayudarlos, pero también quiero que tengamos claro, este video es retroalimentación de la tarea. Voy a tratar de hacer otro video, tal vez el sábado, cuando ya haya leído algunas de las dudas que ustedes tienen, para también agregar comentarios sobre las dudas generales, ya sea que me lleguen al correo o ya sea que estén en el foro de dudas y que les sirvan a la mayoría. Pero en este momento, este video es sobre observaciones, retroalimentación acerca de la tarea. Hay una serie de observaciones, voy a hacer observaciones generales y voy a hacer observaciones que son sobre aspectos puntuales. Pero me interesa hacer énfasis porque me da la impresión o no lo comprendieron totalmente o aún quedan ahí espacitos que no se comprenden. Por favor, por un estilo, a veces parece que yo estoy enojada, no estoy enojada. Solamente es como énfasis en lo que quisiera transmitirles, pero no en ningún momento es que esté molesta. La idea es que ustedes mejoren sus trabajos. Ese es el objetivo más importante. Y particularmente tengo interés en que mejoren sus trabajos de este curso de literatura, pero también que esas mejoras las puedan aplicar a muchos otros cursos que van a llevar en el transcurso de sus estudios dentro de sus carreras universitarias y que también les van a ayudar en su práctica como futuros profesionales, porque aprender a expresarse correctamente y aprender a escribir correctamente son elementos importantes para todas las materias, para todas las carreras y durante el transcurso de todas sus vidas. Por eso, este es un intento de hacerlo. Lo hice en forma escrita la vez pasada. Me parece que algunos sí pusieron atención a las observaciones, pero tal vez es para hacer énfasis y para que todavía mejoren más. Y si hay cosas que me preocupan, vamos a ver, en general con las respuestas. Vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 se les pedía que hablaran de la desmitificación de la figura femenina en el texto con el mosco. Quiero hacer énfasis en unas cosas. No se puede hablar de desmitificación si ustedes no han explicado lo que es desmitificación. Entonces, tienen que hablar qué es desmitificación, luego hablar concretamente de la desmitificación de la figura femenina y concretamente en este texto con el mosco, que es parte de la literatura costarricense. Entonces, muchos de ustedes no aclararon, o sea, no me confirmaron que ustedes comprendieran qué significa desmitificar. Luego, otros concretamente definieron qué es desmitificación, pero curiosamente hablaron de la figura masculina, no de la figura femenina. Aquí me gusta o quiero hacer énfasis en que esto lo hicieron
muchachos y muchachas. Es una forma de darnos cuenta de que el machismo es algo que está interiorizado en nosotros mismos y en nuestra cultura. Es decir, volcamos inmediatamente hacia la figura masculina y la pregunta era hacia la figura femenina. Vean que aquí fácilmente podemos ver el machismo. Y ustedes, no digo que todos, pero muchos son muy jóvenes, algunos no son tan jóvenes, pero es importante que lo vean. No es para verlo negativamente, es porque también ustedes pueden decir, bueno, sí, pero yo quiero hablar de que el machismo es negativo, de que no se debe dar en la cultura y sin embargo, yo también lo promulgo. Es para tomar conciencia. Muchachos y muchachas hicieron esto. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Escogieron ejemplos para hablar de desmitificación sobre la figura masculina. Entonces, voy primero, desmitificación. Se desmitifica, es decir, se quiebra el mito. ¿Cuál era el mito que teníamos en los textos anteriores de literatura costarricense? Teníamos el ejemplo de unos novios. Un campesino con su esposa, con su hijita, viven preciosamente en el campo. Él, no ella, él ha hecho un poquito de fortuna y entonces está muy contento, su hija, su única hija, se va a casar, se habla del matrimonio, muy bien. Eso era lo que teníamos en unos novios. Pero resulta que tenemos la figura de unos novios donde se idealiza la vida del campesino, pero esa no era necesariamente la realidad de todos los campesinos ni de todos los costarricenses. Entonces, punto importante, ¿cómo se desmitifica la figura? ¿Cómo se, ¿Cómo se desmitifica en general? Primero, se desmitifica al quebrar el mito de, en este caso, la figura femenina. La figura femenina, una mamá, una mujer que sabe ser una buena mamá, una buena esposa, que tiene su matrimonio como tiene que ser, como la tradición de la Iglesia Católica, porque era la iglesia, era la religión predominante en aquella época. Entonces, por eso me refiero, no se me ofendan las personas que no son católicas, es que pues en esa época todavía la mayoría de los costarricenses, si tienen alguna religión, es católica, pero no es la única, no tiene que ser la única, pero en aquella época era la que prevalecía. Por eso me refiero a la religión católica. Entonces, se comportaba muy bien dentro de la religión, seguía el patrón, se casaba, tenía hijos, aceptaba lo que el marido le dijera, los malos tratos, no se quejaba. Ese sería el mito. Y ya lo vimos también en, A París, vimos la misma imagen con Adela. Pero ahora viene Max Jiménez. Por favor, aquí hago otra anotación. Si ustedes se quieren referir a los autores, deben referirse al apellido, no a Max, no a Carmen, no, a Jiménez, a Lira, por favor. Más adelante voy a hacer la misma observación porque muchos siguen hablando del nombre y no es lo correcto. Pero bueno, eso es una anotación pequeña. Sigo con desmitificación. Entonces, en el Mosco no tenemos esa figura femenina. Tenemos la figura de una mujer que acepta que convive con un hombre, pero además convive con sus dos hermanas. O sea, tres mujeres conviven con un hombre y además de eso aceptan que él les dé licor, aceptan vivir en condiciones, lo que él les quiera dar, un rancho, las tres tienen hijos con él. En el caso de Petra, que tiene solo a Graciela,
y se nos hace énfasis en que ella mata a los niños al nacer y además pues comete este acto de violar a su propia hija, un acto tan físicamente de agresión física, sexual, emocional, psicológica, en todos los aspectos. Entonces, ella no es la típica mujer costarricense, pero por favor, algunos de ustedes dijeron, es que ella era mala. No, no, aquí no estamos hablando de maldad. Además, si estamos en un curso de literatura, hablar de maldad es no tener bases realmente para darle peso sobre una opinión. Aquí no nos interesa si ella era mala o no, porque en realidad no sabemos si ella era mala o no, porque no tenemos un análisis psicológico de ninguna de estas mujeres ni del Mosco tampoco. En realidad, en todo el texto se desmitifican tres figuras importantes: la mujer, el hombre y el Estado costarricense. Pero hicimos la pregunta con énfasis en la figura femenina. Entonces, ella se desmitifica porque no cumple con los patrones que se suponía debían cumplir o cumplían las mujeres costarricenses. Eso no es bueno o malo, no es bonito o feo, no. Max Jiménez lo escribió en su texto muy acertadamente para decirle al resto de la población, decirle al resto de la población que no todas las mujeres de la sociedad costarricense cumplían con esa idealización de mujer. ¿Por qué? Por X razón, pero ella era un ejemplo. Y no estamos juzgando, no estamos en un juicio. No es que fuera mala o buena, tampoco estamos en el confesionario. No es ni un delito ni un pecado. Ellas no cumplían con, no seguían esa estructura que se suponía debía seguir la mujer costarricense, porque no tenía oportunidades, no tenía educación, no tenía los medios. Esa es la forma en que se desmitifica la figura de la mujer. Ella mata a los niños al nacer, es decir, no es la típica costarricense. Acepta la poligamia. Muchos estudiantes pusieron que había monogamia en esa familia. No es monogamia, monogamia es la relación con una persona. Esto es poligamia, porque es la relación de un hombre con varias mujeres, no con una. Entonces, aquí hay poligamia. Eso es también un punto que voy a hacer énfasis. Tienen que tener cuidado en la escritura porque tienden a usar palabras, perdón, palabras con un significado incorrecto y tienen que tener más cuidado porque obviamente entonces la escritura está incorrecta. Vean, me van a ver tal vez la mitad de mi cara porque tengo una página. Esta forma que estoy usando para grabar no me permite colocar la página que tengo escrita. Entonces, y para recordar que no se me pasen por lo menos los aspectos que más quiero enfatizar, no quiero que sea demasiado larga esta observación. Bueno, eso en cuanto a la desmitificación. Otro aspecto, si tenían que escoger una cita, la cita era para ejemplificar precisamente la desmitificación de la figura femenina. Entonces, ¿cómo es posible que pongan que es que el Mosco le dijo al jefe político, la cita que habla de que el jefe político que se quedara con las tres? Ahí lo que hay es machismo. Es el machismo del Mosco lo que se puede ver en esa figura. Esa figura no tiene nada que ver con la desmitificación de la mujer. Entonces, más bien ahí esa cita más bien tiene relación con que el Mosco
continúa esa imagen patriarcal del hombre que decide todo en la casa, decide todo en el pueblo. Una de esas cosas es no casarse con ninguna de las tres mujeres y convive con las tres y tiene hijos con las tres y a ninguna la mantiene bien, pero ni en ninguna está contenta, pero bueno, es el hombre, es la decisión del hombre. Entonces, no puede estar correcta esa cita porque esa no es la desmitificación de la figura femenina. Estamos con esto, espero que esté claro. También vamos a ver otros aspectos que tienen que ver con la desmitificación. Vamos a ver con esta pregunta, ¿qué más? Vamos a ver, voy con la pregunta 2. La pregunta 2 sobre la denuncia en la obra de Carmen Lira. Bueno, primero les recuerdo, deben referirse a Lira, no a Carmen. Es Lira, decía o Lira escribió. Por favor, la pregunta era sobre la obra de denuncia de Lira. Y ustedes hicieron o sea, lo que hicieron fue referirse solamente a una obra de Carmen Lira. Es cierto, ustedes tenían que ejemplificar según Ramona, la mujer de la brasa, pero la pregunta no se refería. La cita había que escoger una obra y decidimos que fuera Ramona, la mujer de la brasa, porque también tenían el texto de Estefanía y también tenían una parte de Bananos y Hombres, pero eso era con respecto a la cita, pero de la obra de Carmen Lira no tenían que hablar todo de únicamente de Ramona, la mujer de la brasa, era referirse a precisamente cómo era la obra de Carmen Lira. Entonces, era referirse a la forma en general, no en particular, porque ella se refirió a las zonas bananeras, a los trabajadores de las zonas bananeras, a los trabajadores de la zona atlántica, se refirió a la mujer campesina en el caso de Estefanía, pero también a la mujer de la ciudad, porque Ramón es una mujer de la ciudad. Ella hablaba de los explotados, de los marginados en general. Entonces, por favor, no es hablar únicamente de una imagen. Tienen que leer el enunciado de la pregunta, de cada pregunta y de cada parte de la pregunta. La cita textual era sobre Ramona, entonces no era sobre Estefanía, no era de Bananos y Hombres. Entonces tenían precisamente que hablar y hacer notar, elegir una cita de Ramona, la mujer de la brasa, donde se notara la explotación que se hacía de ella, como mujer, como ciudadana, como trabajadora, porque era explotada por su propio esposo, por la violencia, pero también porque ella trabajaba más, a veces no dormía, porque ella necesitaba un poco más de dinero para un poquito más de comida para su familia. El esposo no decía, bueno, sí, pero gracias a mi esposa hay un poco más de comida en la mesa. No. Entonces, vean que tienen que leer el enunciado primero que nada para poder responder adecuadamente. Después, énfasis en la cita. La cita era corta, no era una cita de media página. Sí, yo cuento las palabras, así que no se sorprendan. No lo hice con todos, pero sí marqué algunos y está tachado. ¿Por qué? Porque de ahí para donde taché o no taché, donde puse en rojo, es porque hay más de 40 palabras. La cita corta es de 40 palabras. Toda cita textual, como se pide, tiene que llevar comillas. Y toda cita textual tiene que tener la referencia.
Y la referencia es el apellido del autor, es el año del texto y es el número de página. Algunos no escribieron el número de página, no escribieron el autor, escribieron, por ejemplo, algunos escribieron Flores con minúscula, otros escribieron Monje. Monje es el segundo apellido de Ana Cristina Flores Monje. Otros escribieron López en lugar de Mondol, por ejemplo. Bueno, además de que no eran citas de Mondol, de donde había que tomar, porque decía con claridad los textos de los autores, lo dice muy claramente, entonces eran de la antología. En las instrucciones dice citas de la antología, no, tomaron citas de Mondol y otros, muy pocos, de otros textos. Primero, solamente utilizamos los 2 libros que la UNED les da. Solamente de esos textos se saca la información, ni de un diccionario ni de ningún otro libro, porque está incorrecto. Ya ahí está incorrecto. Falta la anotación de la referencia, o falta totalmente, o falta una parte. O, por ejemplo, ¿qué fue otro error muy frecuente? Bueno, la equivocación del apellido. Algunos citaron, pero pusieron, por ejemplo, está bien, Lira en Flores, pero pusieron, la cita era de Ramona, era Lira en Flores, pero no pusieron Lira, pusieron dobles, por ejemplo, y la cita que estaban dando no era de dobles, era de Lira. O lo contrario, pusieron citas de dobles, la cita era de dobles y pusieron Lira, por ejemplo. Entonces, vean que son errores que estos errores fácilmente pueden solventarlos. Bien, vamos a ver si me recordé otro error en relación con esto. A ver, citas, número de página que no escriben, que faltan las comillas, que son demasiado largas. Ah, bueno, otro caso, los mínimos. Unas citas tan cortas, de 4 letras, que uno no sabe a qué se está refiriendo la cita. Eso no es un ejemplo del tema, de la pregunta. Lo hicieron en la pregunta 1 con la desmitificación, lo hicieron con la pregunta 2, lo hicieron con la pregunta 3. Muy pocos estudiantes, pero por favor, muchachos, mi mayor interés es que vean que cómo puede ser que 3 palabras, o sea, que están ejemplificando con 3 palabras. No hay nada ahí que pueda uno decir, ah, sí, se puede reconocer la denuncia social, se puede reconocer la desmitificación. Entonces vean que vamos de un extremo a otro. Vamos con la pregunta 3, la verosimilitud. Esta pregunta fue de un extremo al otro, desde estudiantes que no respondieron hasta estudiantes que respondieron. Ay, lo que fue más frecuente es que hablan de verosimilitud y dicen, sí, es que la verosimilitud, nunca explicaron qué era verosimilitud. ¿Cómo pueden mencionar la verosimilitud como si hubiera sido explicado antes? Son ustedes los que tenían que explicarlo. En eso consistía una parte de la respuesta de esa pregunta, porque ustedes se basan en la pregunta, explican qué es verosimilitud y hablan cómo se hace manifiesta la verosimilitud en los textos. Ah, muchachos, yo no voy a darles a ustedes la explicación de lo que es verosimilitud. Ustedes debían haberla puesto en el texto. Después, hablaron mucho de que la verosimilitud había para que no hubiera ficción. Así lo pusieron en muchísimos casos. Y les puse ahí en las páginas del texto de Mondol. Vean que aquí estamos en la parte teórica, no estamos en la cita. En la parte de Mondol, pero en las primeras páginas que están en números romanos, que están como en la página 24, puede ser que cambie según la edición del texto, pero está en página 24 con números romanos.
Ahí se habla de las características de la literatura. Todo texto literario tiene que ser ficcional, no de ficción. Un texto de ficción es un género literario que, por cierto, viene para los capítulos, para el capítulo 3, tienen literatura de ficción y vienen las características de la literatura de ficción. Pero ficcional, todo texto literario es verosímil y es ficcional. Ficcional porque todo en la obra literaria es ficción, no hay nada verdadero. ¿Y qué es verosímil? Verosímil es que parece que es verdad. Ahora, esa verosimilitud se logra en estos textos que son mencionados, en los de la generación de 40-50, por ejemplo, en que ellos incluyeron algunos recursos que ayudan a que se note la verosimilitud, es decir, que se note el parecer verdad, no es que sean verdaderos. ¿Cuáles? Algunos los mencionaron, pero muchos no lo mencionaron. La forma yo para el narrador. Es que cuando yo estuve, sí, claro, porque no es que el escritor, no es que ni Dobles o Lira hayan protagonizado esas historias. Ellos escribieron como si hubieran protagonizado las historias. Entonces parecen más verdaderas. También otros recursos, utilizar documentos, libros de documentos históricos, una hipoteca, por ejemplo, el documento, el acta de una hipoteca, del documento bancario. Eso hace parecer más que el texto es verdadero. Esas son técnicas de verosimilitud, pero las técnicas de verosimilitud no hacen que un texto no sea ficcional. Porque todo texto es ficción, es decir, todo texto no existe en la realidad, ha sido creado. Para que un texto sea verdadero, tendrá que ser una biografía, una autobiografía, un libro de historia, un libro de ciencia. Pero no es eso, estamos hablando de literatura. Entonces, aclaro esto porque no está claro para la mayoría y no lo pusieron correctamente y no notaron que eso estaba en las primeras páginas del texto. Es donde están las características de toda obra literaria. Y era sobre lo que había que responder. Y claro, volvemos. Había que dar un ejemplo sobre de la obra de Fabián Dobles, la de Arena, los mismos errores. Ejemplos que no dicen nada con respecto a la verosimilitud, citas larguísimas, si uno, o sea, al contarlas da como 60 palabras. No tienen comillas, no tienen la referencia, algunos cero referencia o la referencia ponen solamente un apellido, algunos apellidos incorrectos porque ponen López, ponen Mundol y era una cita de Dobles. Entonces, esos errores que continuamente se repetían una y otra vez. Vamos a ver qué más. Voy con la pregunta 4 y luego reviso algunas generalidades. No quiero extenderme demasiado. Quiero que pongan atención a estos aspectos para que no lo repitan en el próximo, en el segundo proyecto. Aunque recuerden que quiero hacer un video sobre el segundo proyecto también. Tendrán que estar atentos el sábado. Espero subirlo el sábado. También depende de porque el sábado ya habremos, pasado por el chat del viernes y si han escrito preguntas del proyecto, dudas acerca del proyecto. Entonces, con eso tal vez me ayuda para aclarar dudas en general. Pero bueno, vamos a ver. La pregunta 4 es una pregunta con muchísimos problemas.
porque la mayoría no escribió, ni siquiera habló de lo que era militante. Militante es que milita, no tiene que ver necesariamente con el ejército, sino que es parte de. ¿Qué significa? Eran militantes, esa generación 40-50, eran militantes del Partido Comunista que apenas se iniciaba aquí en Europa, ¿no? Ya estaba consolidado, pero aquí fue donde, digamos, estaba tomando fuerza, apenas se estaba iniciando. Entonces, esos militantes políticos, militantes del Partido Comunista, de la ideología comunista, ellos que tenían ese pensamiento, escribieron textos literarios donde se puede visualizar esa ideología, esa pertenencia al Partido Comunista, que básicamente lo que hacía era exigir mejoras para la población, más igualdad. Y ahora nos suena como algo normal, general, que todo el mundo debe tener un salario justo, que debe tener por lo menos el salario mínimo. Pero en aquella época no, eso era algo totalmente novedoso. Entonces, estos escritores que militaban transmiten ese pensamiento también a la obra literaria. Y en esta pregunta no había que poner citas textuales. Hay estudiantes que respondieron con una cita textual completa. Ninguna de las dos partes de esta pregunta se pedía cita textual. Escribieron y pusieron las comillas y hasta pusieron el número de página. Bueno, sí reconozco que fueron muy honestos al decir que era una cita textual, pero no se pedían citas textuales y además eso significa que no procesaron las ideas, simplemente cogieron el texto y copiaron. No se les pide que copien, se les pide que ustedes razonen, lean y escriban el pensamiento, no opiniones. Por lo menos en esta tarea no se les pidieron opiniones. Se les pide que ustedes respondan a una pregunta, pero no es la opinión, es, usted estudió el texto, ahora usted defina, explique algo según esa lectura. Eso no es dar una opinión. Dar una opinión es decir qué es lo que yo creo de eso, qué es lo que yo pienso de eso. Y no se les estaba pidiendo opiniones. Entonces, quiero que pongan atención. Si se les piden citas textuales, escriben citas textuales. Y puede ser que sea una parte de la respuesta, pero no toda la respuesta. Y si dice citas textuales cortas, pues tiene que ser de menos de 40 palabras. Ahora, vamos a ver algunos elementos más que quiero señalar en relación con la escritura. Yo siempre les pongo que pongan atención a lo que yo marco en rojo, porque hice el intento de hacerlo uno por uno y realmente a veces se hace de más, es mucho la corrección. Sé que muchos mejoraron la ortografía, eso sí, y lo reconozco. No todos hicieron el trabajo de mejora, pero sí reconozco que muchos tuvieron más cuidado con la ortografía, pero todavía tienen que mejorar la ortografía. Sobre todo faltan muchas palabras tildadas, palabras que escriben con minúscula, Costa Rica con minúscula, por favor. Eso es grave. O Lira con minúscula, Flores con minúscula. ¿Qué más? El nombre de una ciudad, Guanacaste con minúscula, por ejemplo. Bueno, esas son faltas muy comunes. Costarricense con mayúscula. Costarricense es un gentilicio. Costa Rica se escribe con mayúscula.
pero costarricense se escribe con minúscula. Nicaragüense se escribe con minúscula, pero Nicaragua se escribe con mayúscula. Vamos a ver, no ponen el punto al final de las oraciones, por favor, eso son cosas básicas. Por ejemplo, Mosco con minúsculas, y Mosco es el nombre del personaje principal de la obra. Graciela con minúscula, Petra con minúscula. Vamos a ver qué más. Faltan puntos finales, falta. Esta, vamos a ver. Bueno, usan. El gerundio es un problema que está generalizado. Hay estudiantes que usan muchos gerundios y todos están mal empleados. Cuando ustedes dicen está cantando, está hablando, está tratando, eso está correcto porque está con el verbo estar. Continúa intentándolo, eso está correcto. Sigue intentándolo. Cuando se usa al inicio de una oración, en muchos casos está bien empleado. Fuera de esos casos, puede estar muy mal empleado. Y sobre todo si lo usan en un párrafito 5 o 6 veces. Es muy difícil que esté bien utilizado. Entonces, que pongan atención al gerundio porque es muy frecuente este error que está muy generalizado. Aquí les hago énfasis, este es un error común, no se nota tanto, que por ejemplo revisen los usos de I. Uno dice, yo quiero, o Carmen Lira quería hacer énfasis en los personajes marginados y en los personajes explotados de la sociedad costarricense. Ahí hay un I. Pero si es para negación, es un ni. Carmen Lira no tomó como personajes de sus obras ni a los políticos ni a, a los referentes internacionales. No sé, por decir, es ni, es la negación de I. Ese error es como siguen y todo, el ni nunca existe. Concordancia, dicen es que a ellos, ay, no escribí ejemplos concretos. Ustedes dicen, por ejemplo, tienen un sujeto y ponen el verbo en singular y el sujeto es plural. Es que ellos deciden, en lugar de deciden, o lo contrario, él deciden. No hay concordancia. O están hablando de la intención, eh, el género, el género femenina, por ejemplo. El género femenino, porque género es masculino, género femenino, aunque estén hablando de mujeres. Ese tipo de concordancia, singular, plural, femenino, masculino, la concordancia del número en cuanto al sujeto y el verbo, eso es muy frecuente, son esos errores. Un error frecuentísimo. Hablar de yo creo, yo pienso. Si no estamos pidiendo opiniones, no deben usar el yo, el nosotros, nos, mi, porque no estamos dando opiniones personales. Deben ir a la tercera persona. Los textos académicos se escriben en tercera persona. Se dice que, se espera que, Carmen Lira dice que, pero no yo digo, yo pienso, yo creo. A mí me parece. Eso no deben escribirlo así. Otra cosa, márgenes justificados. Eso significa que los márgenes deben ser iguales a cada lado. Eso es muy fácil, lo ponen en Word, no necesitan ir línea por línea. Es más, lo hacen desde el principio y es más fácil porque ya va a seguir todo en Word. Ahí eligen esto. Vamos a ver si tengo aquí otra anotación. Eh, bueno, algo importante. Los textos no se escriben
ni en cursiva, o sea, todo el texto en cursiva, todo el texto en negrita, porque eso les quita puntos en el formato. Y por supuesto que las personas que entregaron Word, en lugar de entregar un PDF, pues ahí también se les rebaja puntos porque se les pedía un PDF, no un Word. Después, vamos a ver si tengo algo más aquí. Siempre el error de poner PAG por páginas en lugar de poner P.65, P.106 o PP.106-107, que sería para el plural de páginas para referencias es PP. Y para página es P, no PAG. Eso ya se los había dado y no lo habían, no pusieron atención. Por ejemplo, en cuanto a la escritura, algunos estudiantes escriben mucho, pero no están respondiendo a lo que se les pide, o es como que enredan las cosas, o usan un vocabulario que pareciera que están respondiendo, pero no se entiende nada de lo que están diciendo y no responden a lo solicitado. Por ejemplo, alguien puso explotación de las indiferencias humanas. ¿Qué significa explotar la indiferencia humana? O sea, frases como este tipo. O alguien que puso, vamos a ver, es que notan, por decir, para referirse a que estaba anotado, por ejemplo. Anotar y denotar son dos palabras totalmente distintas. No significan lo mismo. Denotar y anotar es escribir y denotar es hacer ver algo. Bueno, estos son ejemplos de esos términos que ustedes probablemente querían decir otra cosa, pero lo que escribieron no se puede entender. Para que ponga, para que no, para que noten dónde están algunos errores. Vamos a ver igual. Es notorio que no quieren ir al documento de APA, ni quieren ir a internet a buscar el documento de APA, ni quieren ver el que se les pone a ustedes en recursos, en la pestaña recursos. Algunos mejoraron mucho la bibliografía no tiene puntaje. Bueno, no sé si ahora para este segundo proyecto tendrá puntaje o no, pero no lo tenía. Pero es bueno que se vayan fogueando en escribir una buena bibliografía. La bibliografía es el primer apellido del autor y ponen López, no Mondol. Ponen Monje en lugar de Flores. Solamente el nombre del texto del libro es el que va en cursiva, no toda la información en cursiva. Y les repito, para algunos ya ese error es menos común. En editorial no ponen EUNET, ponen UNED y es EUNET, editorial UNED. Dentro de los puntos. Estos en realidad son formas para hacerles notar los errores más frecuentes. Voy a revisar si hay algo que se me fue. Bueno, y también les recuerdo por último que si tienen dudas sobre la calificación, me pueden escribir y decirme, es que me parece que me bajó muchos puntos en esto o no entiendo por qué me bajó, porque tal vez se me fue ponerles explicarles por qué, porque tienen muchas observaciones. El énfasis es ayudarlos a que mejoren los trabajos, pero tal vez en algún caso no les puse, no les marqué el error o no les puse una notita. Entonces, si quieren la aclaración, pues me escriben y yo les explico. Eh, Ustedes pueden apelar, es un recurso para todo. No es que tienen que apelar, es una posibilidad. Pero si es un error que yo cometí, pues simplemente lo corrijo antes
y no pasamos por el proceso de apelación. Simplemente si lo pueden hacer, si quieren hacer la apelación, están en su derecho total, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si es una consulta, pues me hacen la consulta no por apelación, sino por el correo de la plataforma, no al correo que tengo de la UNED, sino al correo dentro de la plataforma, por favor. Bueno, por el momento esto es todo. Por favor, vean que algunos aspectos son aspectos que ustedes estoy segura que pueden corregir. Entonces, tengan, les repito, estas son anotaciones sobre la tarea para que mejoren los aspectos, porque a veces no leen y yo puse muchas observaciones, entonces por eso lo estoy haciendo por video. Y espero ponerles un video, pero más bien para ayudarlos o recordarles algunos aspectos que tomar en cuenta para el segundo proyecto. No lo haré antes del sábado porque primero quiero ver hacia dónde van sus dudas. Quiero leer el proyecto porque yo no lo conozco todavía tampoco para poderles ayudar un poquito sobre el proyecto. Bueno, espero que estén bien. No estoy regañando a nadie, es solamente una forma de ayudar. Bueno, que pasen muy bien. Espero que el próximo proyecto sea excelente. Sobre todo que mejoren con respecto a los trabajos anteriores. Espero que estén muy bien. Hasta luego.